¿Cómo están, familia? Buenas tardes, Shalom. Saludándoles desde México. Bienvenidos todos a su canal. Si pueden darle un me gusta, por favor, es muy importante porque está usted colaborando para que la palabra se siga predicando y llegue a todos los rincones del mundo. Y si no se ha suscrito, hágalo. Eso ayudará mucho a que más almas vengan al Eterno. Amén. Sean libres como ahora nosotros somos libres en Él. Aleluya. Bueno, mis amados, quiero agregar un poquito más sobre la paracha anterior, la paracha 18 sobre Mishpatim, los juicios, o significa juicios. Aquí quiero resaltar algo muy importante que no lo logré cubrir en la porción anterior, en la grabación anterior, hablando sobre lo siguiente, pero antes vamos a orar. Oh Adonai, bendito es usted, Padre eterno, desde la eternidad hasta la eternidad. Gracias por darnos su palabra, entendimiento, aclarar nuestras dudas y estar más firmes en el pacto que hemos hecho con usted al decir, haremos todo lo que usted nos ha ordenado, para que no venga un juicio sobre nosotros. Le pedimos, oh Todopoderoso, Hashem Elokeinu, que nos hable y que tengamos más conciencia de no contaminar su templo, cada persona, cada hijo suyo, hija suya, que hemos dicho, haremos lo que usted dice y hemos entregado la vida a usted, hemos recibido la sangre de nuestro Mesías Yeshua rociada primeramente en el altar y luego sobre el pueblo. Así que Padre eterno, que nos dé convicción de lo que estamos pactando, haciendo este pacto de sangre con usted, un convenio sagrado, y que estemos conscientes de que no podemos contaminar su templo donde usted habita. La sangre limpia el pecado, pero la actitud de cada creyente, de cada hijo suyo, es el que va a determinar, o vamos a determinar, si usted sigue en ese templo o no sigue, al obedecer sus mandamientos o al desobedecerlos. Que estemos muy conscientes de eso, Padre, porque eso nos va a ayudar a no profanar este templo con el pecado, sin arrepentimiento, o bien habiendo pedido perdón, pero no hemos restaurado el daño o no hemos tenido un cambio de actitud. Y se vuelve un ciclo repetitivo y esto hace que usted se aleje y que nosotros también nos alejemos. Y como dice su palabra, que hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero su fin es camino de muerte. No queremos caer en ese abismo, Padre. Queremos tener parte en la resurrección, juntamente como lo hizo nuestro Mesías Yeshua. Gracias, Padre eterno, por ayudarnos a entender su ley y el pacto que usted hizo con nosotros y que nosotros aceptamos ese pacto y dijimos lo vamos a hacer, como usted ha dicho. Gracias, Padre eterno, por los méritos de Yeshua. Amén, amén. Bueno, mis amados, quiero resaltar algo muy importante. Recordemos que la transgresión al mandamiento o la desobediencia al mandamiento, al decir mandamiento estoy hablando de todos los mandamientos. Cualquier transgresión a sus 613 mandamientos, claro que casi la mitad pertenecen al templo, pero ahorita no hay templo. Pero lo que tú sabes que es mandamiento y que vamos aprendiendo cada día, bueno, cualquier transgresión, cualquier desobediencia, cualquier traición, cualquier doble personalidad o cara, creyendo que engañamos al Padre, de ninguna manera. Tenemos que ser muy transparentes con nosotros mismos
porque ante el Eterno somos transparentes, así es que tenemos que hacer un alto a nuestras vidas y reconsiderar sus mandatos. Y al reconsiderarlo, sabemos que hemos hecho un pacto con Él. Él nos ofreció vida eterna y estar con nosotros siempre, y Él daría la cara por nosotros, y nosotros dijimos que lo íbamos a hacer, lo vamos a obedecer. Es la única manera de estar en su cobertura. Así que faltar a los mandamientos o transgredir un mandamiento o más mandamientos, esto significa que se ha impurificado el altar. Nosotros impurificamos con nuestro pecado el altar. Y si no resolvemos esto, si no tenemos un cambio de actitud, si no nos arrepentimos, si no decidimos ser radicales como Él es radical y estar en obediencia en ese pacto, lo que va a suceder, mis amados, es que el Eterno se va a alejar del altar y se pueden presentar todos los sacrificios que se quieran, guardar todos los Shabbat, todas las fiestas solemnes, bendecir al prójimo, pero si se ha transgredido el mandamiento que tú y yo sabemos que a veces fallamos, no nos podemos engañar y decir que estamos bien, que la sangre ya nos limpió de todo pecado. La sangre purifica el altar y nos limpia de pecado, pero nosotros seguir con esa impureza hace que Dios se aleje de nosotros. Recordemos que la ofrenda al altar trae vida, y recordemos que esa ofrenda viene a través de un sacrificio que trae muerte. Por eso se sacrificaban todos los corderitos, y Yeshua también, el Cordero del Eterno, que quitó el pecado del mundo. Pero aquí la diferencia es que Yeshua resucitó, ¿sí? Así que en Yeshua no es importante la muerte, porque Él resucitó, porque su vida fue resucitada. Esta es una parte sumamente importante. Y esta es la celebración de un hijo de Dios, que resucitaremos juntamente con Él. Recordemos que la ofrenda cubría la vergüenza de cada persona o de esa persona que ofrecía la ofrenda y que había ocasionado esa vergüenza el transgredir el mandamiento. La sangre no purificaba a la persona, sino que se rociaba la sangre sobre el altar para purificar el altar, ¿sí? Porque habíamos impurificado el altar con el pecado. El altar es importante y sabemos que cada hijo del Eterno sabemos lo que debemos hacer. Tener que pedir perdón al Eterno y también tener que restituir el daño. Por ejemplo, si una persona se roba algo, ese es un pecado moral. Entonces tenía que llevar la ofrenda para purificar el altar, porque con el pecado lo había impurificado el que había robado. Así nosotros, cualquier pecado, impurificamos el altar y tenemos que restituir. En este caso, el ladrón llevaba el sacrificio, sí, se purificaba el altar, pero tenía que restituir lo robado. Tenía que haber un cambio de actitud en quien ofrecía la ofrenda, ¿sí? Y si no lo restituía, ¿de qué servía el sacrificio o la ofrenda? No había cambiado su conducta. Iba a purificar al altar de la transgresión que cometió, pero su vida también tenía que cambiar. La vida de nosotros tiene que cambiar. En este caso del ladrón tenía que hacer una restitución de lo que había hecho mal. Y eso es importante, porque la sangre no era algo que cubría a la persona. No era lo que limpiaba la ofensa que la persona había dicho, ¿sí? En ese momento cubrió lo que fue la vergüenza de haber impurificado el altar. Y esa vergüenza, ese pecado o vergüenza no nada más lo lleva la persona. Así que el pecado de esa persona no solamente se contaminaba a él, contaminaba a toda la comunidad, contaminaba a todo el pueblo.
y todos tenían que llevar la consecuencia de esa transgresión. ¿Sí? Entonces, Yeshua, su sangre cubre nuestra vergüenza y elimina lo que es la muerte para que nosotros podamos presentarnos delante de Dios. Pero la restitución o el cambio de actitud es lo que nosotros tenemos que corregir porque es un pecado moral y que esa parte no cubre la sangre, sino la actitud del pueblo de Dios, de nosotros individualmente que dijimos, haremos lo que usted dijo. Entonces, el sacrificio derramaba la sangre del cordero, una mitad de la sangre era rociada sobre el altar, sobre el libro del pacto, y ese libro del pacto Moisés lo leyó a los oídos de todo el pueblo, y todo el pueblo contestó, claro que sí, vamos a hacer todas las cosas. Todas las cosas que el Eterno ha dicho las vamos a obedecer. Ese pacto hicimos nosotros cuando recibimos el sacrificio de Yeshua, ¿sí? Y que empezamos a leer el pacto y dijimos, claro que sí lo vamos a hacer, porque necesitamos restituir lo que nosotros hemos fallado, hemos transgredido, hemos hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo cuando dijo, vamos a obedecer, vamos a hacer lo que el Eterno dijo. Y entonces Moisés dijo, esta es la sangre del pacto de Adonai que ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Entonces Moisés tomó el libro, la Torá, la ley, y lo leyó en presencia de todos, y ellos volvieron a ratificar, así como nosotros, que ratificamos continuamente, que iban a hacer lo que habían dicho anteriormente. Así que nosotros vamos a hacer y vamos a cumplir su verdad escrita en ese libro, en la ley. Estaba meditando hace unas horas que, por ejemplo, mucha gente dice, yo no guardo la ley, está abolida. Bueno, suponiendo que les falta mucho entendimiento, vamos a pensar en las leyes terrenales, en las leyes de tránsito o en las leyes de los impuestos que nos cobran o en las leyes de los trabajos o las leyes de las escuelas o la ley del hogar. Nosotros no podemos transgredir esas leyes porque esas nos va a conllevar a un castigo. Entonces, ¿por qué respetamos las leyes terrenales y decimos que la ley de Dios no? Cuando toda clase de leyes en el área que estemos, donde vivamos, cómo estemos con la familia, con los vecinos, no podemos faltar a las leyes que rigen en la tierra. Pero esas leyes rigen porque el Eterno nos la dio. Están escritas en la Torá. Entonces, ¿cómo pueden decir, no es verdad, no, las leyes no están vigentes? Pero sí están vigentes en la tierra. Y precisamente con la base de la ley de Dios, de la Torá. Precisamente acabo de pasar la voz de Rosita Cavalcanti del Proverbio 29. Ahí está la sabiduría, ahí está la palabra, ahí está la ley. Así que, por favor, se los recomiendo que lo escuchen y lo meditemos también. Entonces, nosotros vamos a cumplir la ley, ¿sí? Dice la Escritura que entonces Moisés procede a lo que es el pueblo y a lo que es el altar, donde está el libro del pacto, la sangre rociada sobre el altar y sobre el pueblo. Moisés tomó la mitad de la sangre, repito, rociada sobre el altar, luego tomó el libro del pacto y lo leyó delante del pueblo. Y Moisés tomó también, dice el verso 8, estamos en Mishpatim, tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto. El pacto que está vinculado
con lo que es el pacto con el altar. Y todas las transgresiones que se cometen tienen que ver con el altar. ¿Sí? Y estamos estudiando el Antiguo Cercano Oriente y este mandato, este pacto no se encontraba en el Medio Oriente. Cuando una persona cometía una transgresión, un acto inmoral, esa persona en el antiguo Medio Oriente no tenía que llevar un tipo de ofrenda o un tipo de sacrificio como tal. Pero sí lo encontramos con el pueblo de Israel. Tras la ceremonia y el compromiso oral del pueblo, la sangre derramada, rociada, era para el proceso de la alianza, rociada sobre el pueblo, como respuesta de un compromiso de sangre, de un juramento de sangre. Como dice en Génesis capítulo 15, verso 16 y 17. Y cuando el sol se estaba poniendo, hubo una llama y contempló, y aparecieron una olla de fuego humeante y una antorcha flameante que pasaron entre esas partes divididas. Ese día el Eterno hizo un pacto con Abraham diciendo: yo daré esta tierra a tu cera, a tu simiente. Se puede leer desde el verso 1, donde el Eterno le dice a Abraham: no temas, yo te escudo, tu recompensa será muy grande. En el verso 3 dice, estamos en Génesis 15:3, tú no me has dado simiente. Abraham continuó: así que alguien nacido en mi casa será mi heredero. Pero la palabra del Eterno vino a él y dijo: este hombre no será tu heredero. No, tu heredero será un hijo de tu propio cuerpo. Se estaba refiriendo a su siervo, al siervo de Abraham. Por eso le dice: no, tú vas a tener uno de tu propio cuerpo. Y ya le muestra el cielo, dijo: así va a ser tu simiente. Luego le dice: yo soy el Eterno que te sacó de la tierra de Egipto. Y ya ahí le dice a Abraham: ¿cómo sabré que la heredaré? Y en el verso 9 le dice: tráeme una novilla de 3 años, aquí está el pacto de sangre, una cordera de 3 años, un macho cabrío de 3 años, una paloma y un pichón. Verso 10, él le trajo todos estos y cortó los animales en 2 y puso los pedazos opuestos uno del otro, pero él no cortó las criaturas que vuelan a la mitad, o sea, la paloma y el pichón. Y pájaros, dice, se abalanzaron sobre los cuerpos, pero Abraham se sentó junto a ellos, a espantar a todos esos pájaros. Cuando el sol estaba poniéndose, Abraham tuvo un sueño profundo. Sí, y luego dice: horror y gran oscuridad vinieron sobre él. Entonces el Eterno le dijo a Abraham: conoce esto por cierto, tu simiente serán extranjeros en una tierra que no es de ellos. Ellos los llevarán a esclavitud y serán tratados con maldad y humillados allí por 400 años. Aquí cuando le viene un sueño a Abraham, es porque directamente de nuestro Padre Eterno le estaba dando una promesa a Abraham, que él iba a cumplir con esa promesa. Era un pacto entre dos, pero viene el sueño y el Eterno le está diciendo que va a pasar esto, pero que él va a cumplir su promesa de su simiente, que iba a estar en esclavitud, pero con su brazo fuerte los iba a sacar de allí e iba a ser tan numerosa e incontable como las estrellas del cielo. Este es el momento donde nos habla que el pacto, de lo que son el pacto entre las partes. La sangre utilizada en este proceso se denomina la sangre de la alianza para distinguirla y marcar el proceso de cierre
de la ceremonia entre Israel y el convenio, el acta de compromiso. Entonces, el momento en que una persona transgrede el pacto, desobedece la ley, los mandamientos, recordemos que hubo una muerte del animal, hubo sangre. El momento que transgrede esa parte, en desobediencia o en no restituir el daño, en transgredir los mandamientos, hay una consecuencia de muerte sobre esa persona. Y sabemos que el Eterno ha sido fiel porque lo ha demostrado. El Eterno no va a romper su pacto con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel ha roto el pacto con Dios varias veces y ha tenido consecuencias hasta el día de hoy. Pero el Eterno le hizo una promesa a Abraham. Y porque Dios le hizo una promesa a Abraham, puso una cláusula de perdón de la misma manera para el pueblo. Eso no significa que no haya consecuencias. Se sufren las consecuencias por la desobediencia. Y recordemos que los que salieron de Egipto murieron en el desierto. No llegaron a entrar a la tierra prometida por la desobediencia, por la rebelión, por el pecado moral. Y luego fueron llevados en cautiverio a Babilonia, porque hay consecuencias. Tenemos que analizar nuestra vida, cuáles son las consecuencias que nosotros hemos acarreado por la desobediencia, ¿sí? Y aunque el pueblo de Israel ha desobedecido y ha sufrido las consecuencias, sigue siendo el pueblo de Dios. Igualmente el sacerdocio. Puede ser que los Cohen o los Kohanim estén haciendo cosas incorrectas, pero sigue siendo su pueblo, sigue siendo sacerdote, porque así Dios lo instituyó. O sea, nosotros seguimos siendo nosotros. El Eterno ha tenido misericordia de nosotros, pero de nosotros depende si vamos a obedecer o no. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer un alto en nuestra vida. Se ha purificado el altar por medio del rociamiento de la sangre de Yeshua en el libro del pacto. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos todavía en el pacto? ¿O seguimos en nuestro círculo vicioso, dudando de Dios, si tenemos fe, si no tenemos, si nos va a ayudar este día, no nos va a ayudar? ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Qué va a pasar mañana? Que viene un problema y nos enojamos con las personas en vez de guardar los mandamientos referente al prójimo. ¿Qué estamos haciendo? Porque allí, dice un texto, ya no hay más sacrificio por el pecado. Un solo sacrificio, entonces ya lo hizo Yeshua. A nosotros nos toca tener un cambio de actitud. Y cada vez que nosotros superamos cualquier obstáculo que nos quiere llevar a desobedecer la palabra del Eterno respecto a los mandamientos, ahí es donde nosotros tenemos que hacer un alto. Y tenemos que estar firmes y crecer y vencer de acuerdo a la palabra, porque ahí depende la parte de purificación de todo pecado moral, porque tenemos cambio de actitud, aborreciendo el pecado, odiando al pecado, porque ese pecado nos va a causar la muerte. No va a haber resurrección. Entonces, hagamos, mis amados, un análisis de nuestra vida. Y no solamente un análisis, tenemos que hacer teshuvá, arrepentimiento y restituir todo lo que hemos hecho mal, que ha ofendido al Eterno y hace que la presencia de Dios se aleje de nosotros. O ya se haya alejado de nosotros y luego todavía decimos ¿por qué no nos oye? Porque hemos impurificado el altar con nuestros hechos. Estaba escuchando a un moré de Israel que decía que Matusalem vivió muchísimos años. Muchas personas piensan que viviendo muchos años es porque Dios está con ellos y los bendice. Pero en el caso de Matusalem, comentaba este moré, que
es la oportunidad que el Eterno le estaba dando para arrepentirse y nunca la aprovechó. Y arrepentirse es tener un cambio de actitud. Así que contigo y conmigo y con toda la humanidad, el Eterno quiere restaurar la imagen de la humanidad. Ese es el propósito del Eterno. Por eso mandó a su Hijo, para que pudiera restaurar la humanidad de nuevo. En Éxodo 40 lo vemos cuando el Eterno le dice cómo construir el tabernáculo, restaurar la humanidad, cumpliendo el pacto y guiándolos con la nube de la presencia de Dios y diciéndoles que nadie puede entrar al tabernáculo más los que Él ha establecido para hacerlo. Y especifica cada mandamiento. Cuando alguien se acerque, cuando alguien traiga la ofrenda, cuando alguien quiere entrar en el tabernáculo de reunión, cuando alguien o alguno de entre vosotros dice ofrezca una ofrenda a Adonai, ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda como dice la palabra del Eterno. Ese es el propósito del Eterno para la humanidad. Pero el hombre ha seguido en su rebelión. Él ha dicho, lo vamos a hacer de esta manera. Los estándares que el Eterno ha establecido los vamos a cambiar lo que es la ley de Dios, hay que cambiar lo que Dios ha santificado. Y esto causa que los frutos del hombre que no obedece su Torah, su palabra, ofrezca ofrendas que él aborrece, haciendo cosas desagradables delante de su presencia. Esto es transgresión al convenio. Una vez que se entra en el convenio, ese convenio de sangre, las consecuencias son muy claras. Si somos obedientes o hemos dejado entrar a la muerte con la desobediencia en nosotros y roto el convenio con el Dios de Israel. Hemos hecho nosotros un pacto con Él y tenemos que recordar que ese pacto incluye bendición si hacemos lo que Él dice o maldición si no hacemos lo que Él dice. Vida o muerte es lo que se va a cosechar. Esa es la consecuencia de lo que hagamos bien o lo que hagamos mal. Así que cuando entramos en el convenio, vamos a tener vida. Ahí está la vida, ahí está la bendición si somos obedientes. Pero si vamos a aprender de nuestros padres, como está escrito, y es muy claro aprender de nuestros padres que pasaron por este desierto, y no debemos cometer los mismos errores porque ya está escrito. Seríamos muy necios si cometemos los mismos errores. Qué Dios tan poderoso, qué grande es nuestro Dios eterno, que nos da como una película la vida. Y ya la experiencia de nuestros padres cuando salieron de Egipto, de los rebeldes y de los obedientes. Los obedientes entraron en bendición, los rebeldes murieron en el camino, no entraron a la tierra prometida. O sea, ¿qué más queremos? El sacrificio una vez, solo un sacrificio es suficiente. El sacrificio de la sangre de nuestro Mesías, que fue rociada en el altar para purificarlo, porque lo habíamos impurificado. Y si seguimos en pecado, lo seguimos impurificando. Y las consecuencias son que Dios se aleja de nosotros. Entonces la gente quiere las bendiciones, pero ¿cómo van a venir? Si el mismo pecado habita en las personas y el Eterno se ha alejado de esas personas, ¿cómo vamos a cambiar lo que el Eterno ha estipulado? Bien dijo nuestro Mesías, yo les muestro un camino más excelente. Es como estudiar un libro de texto, porque te vas a graduar y esa graduación es la resurrección. Si haces todas las instrucciones de ese libro. Sí, te vas a graduar, vas a salir con honores, pero si no lo hacemos, si nos entra por un oído y sale por el otro,
bueno, la consecuencia es muerte si somos desobedientes. Así es que sigamos aprendiendo de nuestros padres que pasaron por el desierto, si es que no lo hemos entendido, y las consecuencias que sufrieron por transgredir sus mandamientos y por tratar de asimilarse con las culturas. Aquí en México, por ejemplo, acaba de pasar el Día del Amor, pero no todos los cristianos, todos los religiosos y mucha gente que guarda Torah también se ponen, ay, sí, voy a recibir este regalo, voy a recibir estas flores o voy a dar una felicitación porque así lo cree él. Eso es asimilarse y le pedimos perdón al Padre como pueblo porque eso es transgredir la ley, eso es contaminar el altar, ¿sí? Entonces el pueblo de Israel se asimiló, por eso salieron expulsados de Israel, las 10 tribus del norte. ¿Nosotros queremos ser expulsados también? ¿Sí? ¿Vamos a seguirnos asimilando, como dicen las naciones? ¿O vamos a arrodillarnos y pedirle perdón al Padre y decirle, Padre eterno, yo sé que usted quiere restaurar la humanidad? Y coopere cada uno, cooperemos, porque nosotros al reconciliarnos con el Eterno, estamos actuando de una manera porque el pecado es para toda la comunidad, para todo Israel. Recordemos a Pinjas de los Kohanim, un joven que traspasó con su lanza un acto de adulterio de uno de los hijos de Israel con una pagana adoradora de ídolos, y lo tuvo que hacer para que la consecuencia de esa desobediencia no afectara a todo Israel, porque afecta a nuestra obediencia o desobediencia, afecta a todo su pueblo, mis amados hermanos. O sea, no nada más a nosotros estamos siendo de tropiezo para todos los demás y que sufran consecuencias los demás. Escrito está. Así que vamos a aprender de nuestros padres, aprendamos de las consecuencias que sufrieron por transgredir, por tratar de asimilarse con los paganos, por desobedecer la palabra, por aplicarla a la conveniencia y decir soy santo, siempre santo, o salvo, siempre salvo. No, eso es seguir la corriente de las naciones. Entonces, ¿cómo nos va a restaurar Dios si estamos en esa condición? El Eterno quiere que nosotros seamos su imagen, la imagen de Él en la tierra. Nosotros vamos a mostrar su imagen. Entonces vamos a estudiar, vamos a buscar los mandamientos de la mejor forma posible. Buscar toda la información, todo lo que estamos aprendiendo y más, para que nosotros podamos estar bien delante de los ojos del Eterno, porque estamos agradecidos con Él, porque Él nos sacó de la esclavitud donde estábamos en el yugo que nos había puesto Hasatán, nos tenía exiliados, nos tenía encarcelados, nos sacó de ser esclavos de Hasatán como a nuestros padres en Egipto, los sacó de ser de esclavos de Egipto. Él nos ha sacado de ese ámbito de esclavitud y nos ha traído al ámbito de la vida, donde nos ha prometido que nos va a dar vida eterna, que nos va a regresar al jardín del Edén como al principio, que Él va a habitar en medio de nosotros. Ese es el plan de Dios, habitar con nosotros, tener esa comunión con Él. Pero tenemos que ser obedientes, tenemos que hacer el trabajo mejor, tenemos que buscar sus mandamientos, repito, estudiarlos, entenderlos, no para jactarnos de que sabemos más, no, eso no, sino para guardarlos, porque de ahí depende nuestra vida eterna, para que podamos acercarnos a su presencia con Él y poder morar en medio de su santo pueblo. No solamente nos basta con decir yo tengo al Espíritu Santo y yo soy profeta y yo soy X, Y y Z. No. O sea, tengo estos dones, soy maestro, soy
evangelista, soy pastor. No, eso no es decir tengo al Espíritu Santo y hacer las cosas a mi manera. Porque las cosas no funcionan a nuestra manera. Nosotros no establecimos el pacto. Nosotros no somos creadores de Dios. Él nos creó a nosotros. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Entonces nos tenemos que sujetar a nuestro Creador para funcionar correctamente y para que su plan perfecto de bendecirnos y darnos vida eterna, vida abundante y tener parte en la resurrección. Tenemos que amar su palabra, reflejarlo a Él en cada uno de nosotros, siendo luz en medio de estas tinieblas que cada vez son más palpables. Tenemos que ser aptos, dignos, puros, para que Él pueda morar en nosotros. La sangre de Yeshua limpió el altar. Pero si nosotros continuamos haciendo lo aborrecible, lo que Dios odia, que es el pecado y al autor del pecado, estamos fuera del convenio. Y la paga del pecado es la muerte, no va a haber resurrección. Así que mis hermanos, cuando andemos en sus ordenanzas, cuando seamos fieles, dóciles, agradecidos, porque cada mandamiento nos trae una gran bendición al cumplirlos. Cuando hagamos esto, viene Yeshua, dice el pueblo judío. Cuando todo el pueblo que se dice Israel haga la voluntad del Padre, estamos acercando la venida de nuestro Mesías. Aleluya. Y su casa, su santo templo va a ser construido. Y tú vas a estar allí. Y yo también quiero estar allí. Así que mi amado, es muy claro la luz y las tinieblas. El bien y el mal. El que obedece, el que desobedece. Y es más, a los que creen que tienen el Espíritu Santo y sus frutos y sus obras son malas, esos son los tibios. Porque cuando se tiene al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh, dice la palabra, prueben los espíritus y por sus frutos los vas a conocer. Entonces, no seamos tibios tampoco, porque Él va a vomitar a los tibios. Así que, mi amado hermano, la palabra está muy clara. O respetamos el convenio y el Eterno nos guarda, o no lo respetamos, pero no andemos quejándonos y diciendo, por favor, oren por mí. Dios no me escucha, Dios se ha alejado, ¿por qué a mí no me oye? Me han pasado esas cosas. Bueno, la paga del pecado es muerte. No nos engañemos más, ¿ok? Bueno, mis amados, pues hasta aquí llegamos. Quería nada más recalcar y realzar que cuando transgredimos, desobedecemos los mandamientos, impurificamos el altar y el Espíritu Santo no está en este templo viviente de cada uno de sus hijos, que se dicen hijos y hacen lo incorrecto. Y si no restauramos y corregimos nuestra actitud y le damos la espalda al pecado, bueno, el Eterno va a dar la espalda al pecador. Padre eterno, le damos gracias por esta su palabra. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo. Que su propósito es restaurar a la humanidad y hacer un pueblo suyo, Padre, un pueblo apartado, que este convenio que se hizo en el monte Sinaí, al darnos los mandamientos, el acta de compromiso, la ketubá en hebreo, para celebrar las bodas del Cordero, que permanezcamos como la novia pura, sin mancha, sin arruga su vestido, que seamos vestidos de lino fino, como dice la Escritura. Y el lino fino es esa tela especial que no está hecha de la naturaleza, ni está hecho de mano de hombres, sino está hecho con su palabra.
A los obedientes y hacedores de su palabra, usted nos vestirá con lino fino por la Torah, que amamos y abrazamos y respetamos su convenio. Gracias por vestirnos de lino fino, Padre eterno. Le pido una bendición grande para todo su pueblo que escucha. Gracias, Padre, porque usted nos hizo más que vencedores. Usted derrotó a Satán y lo exhibió públicamente. Triunfó sobre él. Así es que no hay excusas de que el diablo te ataca, de que el diablo te engaña. No hay excusas. Él está derrotado, exhibido públicamente. Yeshua triunfó sobre él y le regresó las llaves del infierno y del sepulcro. Así es que no hay pretextos de que no se puede obedecer los mandamientos. Gracias, Padre amado, porque usted es radical. Dice que seamos como usted, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, que lo que está de más, de mal procede. Bendito es usted, Adonai, soberano, Rey del universo, que nos ha bendecido con sus mandamientos y nos ha dado su Torah para nuestro bien. Le agradecemos, oh amado Padre, le agradecemos. Reciba todo honor y gloria por los méritos de Yeshua, nuestro Mashiach. Amén y amén. Shalom, shalom para todos. Les amamos mucho, mis amados. Si no nos vemos aquí en la tierra, pues nos vamos a ver allá con Él. Esfuérzate y sé valiente. Amén. Valiente y esforzado, valiente y esforzada. Porque es una ordenanza. Mira que te mando que te esfuerces. Amén. Bueno, shalom y hasta la próxima. Les amamos mucho. Ministerio México con ustedes. Dale un me gusta y comparte. Es muy importante si quieres participar en llevar la palabra a más personas. Shalom, shalom y hasta la próxima. Amén.